Los padres me dijeron que no podían permitirse regalos de Navidad para los niños este año. Lo haremos sencillo, dijeron. Luego, vi a mis sobrinas desenvolviendo regalos de lujo en una fiesta de Navidad familiar de la que no sabíamos nada. La mejor Navidad de todas, publicó mi hermana. Así que, bloqueé sus números. Y el mensaje llegó mientras doblaba la ropa. Hola cariño, solo para avisarte, la Navidad va a ser sencilla este año. El dinero está ajustado, así que no haremos grandes regalos, solo lo esencial. Me quedé mirando el mensaje, mis dedos apretando la tela entre mis manos. No me sorprendió, mis padres siempre habían sido prácticos con la Navidad. Nunca derrochaban, nunca se excedían. Pero este año, algo en el mensaje se sintió extraño. No era solo que estaban recortando gastos, era la finalidad de ello, como si ya se hubiera tomado una decisión sin mí. Aún así, forcé una sonrisa y respondí, por supuesto, no se preocupen. Los niños lo entenderán. ¿Por qué? ¿Qué más podía decir? Mi esposo y yo tampoco estábamos nadando en dinero precisamente, pero siempre hacíamos que la Navidad fuera especial para nuestros gemelos, Mía y Lucas. Ahorrábamos durante todo el año, elegíamos regalos pensados, los envolvía con cuidado. Incluso si no era extravagante, era mágico. Pero me tragué mi decepción y lo dejé pasar. Después de todo, la familia no se trata de regalos, se trata de estar juntos. Eso es lo que me dije a mí misma. Eso es lo que creía, hasta que aparecieron las fotos en mi pantalla. Fue 2 días después de Navidad, una tarde tranquila. Los niños estaban jugando con sus nuevos juguetes, mi esposo estaba arreglando un grifo que goteaba y yo estaba navegando por las redes sociales, solo pasando el tiempo. Y entonces lo vi, la mejor Navidad de todas. El título de mi hermana estaba pegado sobre un carrusel de fotos. La primera imagen era la sala de estar de mis padres, pero transformada, un árbol enorme que brillaba con luces blancas, sus ramas cargadas de adornos brillantes de oro y rojo. Una montaña de regalos se desparramaba por el suelo, envueltos en elegante papel plateado y dorado. Mis sobrinas, las 2 hijas de mi hermana, estaban sentadas en el centro de todo, abriendo regalos caros y de marca, zapatillas de diseñador, aparatos electrónicos de alta gama y lo que parecía una tableta nueva en manos de mi sobrina más joven. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza. No nos habían invitado. Nadie había mencionado una reunión familiar de Navidad. Para nosotros, la Navidad había sido tranquila, solo mi esposo, los gemelos y yo, comiendo una cena sencilla en casa, intercambiando regalos modestos y viendo películas navideñas en el sofá. Sin abuelos, sin primos, sin una gran celebración, porque aparentemente, no éramos parte de la familia este año. Volví a mirar las fotos, esperando haber entendido mal. ¿Tal vez esto era del año pasado? ¿Tal vez habían reutilizado una publicación antigua? Pero no, la marca de tiempo era clara, esto había sucedido esta Navidad. Revisé mis mensajes, nada de mi madre, nada de mi padre. Sin invitación, sin mención. Tragué saliva. ¿Habían siquiera pensado en Mía y Lucas mientras veían a mis sobrinas desenvolver cientos, quizás miles, de dólares en regalos? ¿Les había importado siquiera? Me sentí enferma. No quería asumir lo peor, tal vez había una explicación, tal vez, pero en el fondo, ya sabía la verdad. Me habían mentido. No solo sobre el dinero, no solo sobre los regalos, habían mentido sobre lo que significábamos para ellos. No estaba enojada con mis sobrinas, solo eran niñas. Ni siquiera estaba enojada con mi hermana, hacía tiempo que había aceptado que ella siempre había sido la favorita de mis padres. Pero mis padres, las personas que me criaron, los que me dijeron que la Navidad no se trataba de regalos, que la familia era lo más importante, nos habían excluido deliberadamente de algo que debería haber sido para todos nosotros. Y la peor parte, habían dejado que mis hijos creyeran que la Navidad tenía que ser pequeña y sencilla porque no había otra opción, pero para los hijos de mi hermana, la Navidad había sido grandiosa y extravagante. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego, sin dudarlo, fui a mis contactos. Bloqueé sus números. No por enojo, no por mezquindad, sino porque a veces las personas que se supone que te aman más son las que te hieren más profundamente. Y este año, mi regalo de Navidad para mí misma fue la paz.
Bloquear sus números debería haber sido como un cierre, en cambio, se sintió como una herida abierta. Los días después de Navidad pasaron en una nebulosa. Hice las cosas mecánicamente, cocinar, limpiar, jugar con Mia y Lucas, pero me sentía vacía. La traición se asentó en mi pecho, pesada como una piedra que no podía tragar. Mi esposo, David, se dio cuenta. ¿Estás bien?, preguntó una noche mientras acostábamos a los niños. Su voz era cautelosa, consciente. Dudé. Sí, solo cansada, mentí, presionando un beso en la frente de Mia antes de apagar la luz. Él no insistió, pero vi la forma en que me miraba, la forma en que su ceño se fruncía cuando me sorprendía mirando al vacío. Porque, como dices en voz alta, mis propios padres no se preocupan por mí. ¿Cómo admites que no solo te dejaron fuera, sino que te desecharon? Esperaba que intentaran contactarme, pero no pasó nada. El silencio se prolongó durante días. Al principio, pensé que mi madre al menos intentaría alguna excusa, alguna explicación de último minuto para suavizar el golpe. Pero no hubo nada. Luego, el nombre de mi hermana apareció en mi pantalla. Dejé que el teléfono sonara, luego volvió a sonar una y otra vez, hasta que finalmente, llegó un mensaje de texto. Vi que bloqueaste a mamá y a papá. ¿Qué te pasa? No, lo siento, no deberíamos hablar, ni siquiera una pizca de culpa o comprensión, solo acusación. Me quedé mirando el mensaje, mi pulso latiendo con fuerza en mis oídos. ¿Qué me pasaba? David me encontró sentada en el borde de nuestra cama, agarrando mi teléfono como si pudiera romperse en mis manos. Ni siquiera intentaron negarlo, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Se sentó a mi lado. Sabían lo que estaban haciendo, Daisy, y no les importa que te haya dolido. Exhalé temblorosamente. Sigo tratando de decirme a mí misma que tal vez entendí mal, tal vez tenían una razón. David negó con la cabeza. ¿Basta? Deja de poner excusas por ellos. Tomaron una decisión. Tragué saliva, sintiendo el familiar escozor de las lágrimas detrás de mis ojos. Tenía razón. Habían elegido a mi hermana, habían elegido a sus hijos, habían elegido mentirme, dejar que mis hijos creyeran que la Navidad tenía que ser pequeña y sencilla mientras que en otro lugar, estaban celebrando con un árbol lleno de regalos y risas. Eso no fue un accidente, eso fue deliberado. Eso fue una decisión. Al día siguiente, finalmente respondí al mensaje de mi hermana. Me dijeron que no podían permitirse regalos de Navidad para los niños este año, pero si pudieron permitirse una celebración completa para los tuyos. Pudieron permitirse regalos de lujo, decoraciones caras, una fiesta, pero no pudieron permitirse ni siquiera invitarnos. Explícame eso. Su respuesta llegó casi al instante, no es gran cosa, Daisy. Mamá y papá solo querían hacer algo lindo por las niñas. Estás exagerando. Exagerando. Sentí que se me caía el estómago. Esto no fue un accidente, esto no era solo por Navidad, así era como me veían, menos que, la idea tardía, la hija que no importaba tanto. Y por primera vez en mi vida, dejé de fingir lo contrario. Me quedé mirando el mensaje de mi hermana durante mucho tiempo antes de escribir mi respuesta final, espero que tus hijas hayan tenido una gran Navidad. Las mías tuvieron que conformarse con algo pequeño y sencillo porque eso es lo que mamá y papá me dijeron que podíamos permitirnos. Y ahora sé dónde estoy parada en esta familia. Así que hazme un favor, no me contactes más. Presioné enviar, luego borré el hilo y, finalmente, la bloqueé también. No porque estuviera enojada, no porque quisiera venganza, sino porque había terminado. Terminado de rogar por migajas de amor, terminado de fingir que importaba, terminado de esperar que mis padres me trataran como familia cuando habían dejado claro que no lo era. Dejé mi teléfono, exhalé profundamente, y por primera vez desde Navidad, me sentí más ligera. El peso de su rechazo todavía estaba allí, pero ahora no me aferraba a él. Por primera vez en mi vida, mi teléfono estaba en silencio. Sin mensajes de mis padres, sin mensajes de texto pasivo-agresivos de mi hermana, sin llamadas de culpabilidad tratando de suavizar las cosas sin abordar realmente lo que habían hecho. Solo silencio. Y debería haber sido un alivio, pero en los días siguientes, me encontré buscando mi teléfono por costumbre. Una parte de mí esperaba que mi madre viniera, para decir, cariño,
esto es solo un malentendido. Quería que mi padre interviniera y dijera, nunca quisimos lastimarte. Pero eso no sucedió. Porque la verdad era que habían tenido la intención de hacer exactamente lo que hicieron, y no se arrepentían. Debería haber esperado los chismes. Comenzó pequeño, un amigo en común mencionó casualmente que mi hermana había estado desahogándose sobre mí. Luego, otro se acercó y dijo, oye, ¿todo bien con tu familia? Tu mamá parece molesta. ¿Molesta? ¿Ella estaba molesta? Ella me había excluido de la Navidad y les había dado a los hijos de mi hermana todo mientras dejaba que los míos creyeran que no había nada que dar, y ahora ella estaba molesta. Ignoré los mensajes. Pero luego, David llegó a casa del trabajo una noche, con el rostro tenso. Tu papá me llamó. Me puse rígida. ¿Qué? Dijo que está preocupado por ti, que estás actuando irracionalmente al cortar a la familia. Solté una risa corta y sin humor. ¿Así que yo soy la irracional? No las personas que me mintieron y excluyeron a mis hijos de la Navidad. David negó con la cabeza. Le dije que habías terminado de ser tratada como si no importaras. ¿Y sabes lo que dijo? Crucé los brazos, preparándome. No se corta a la familia, pase lo que pase. Sentí una lenta y ardiente ira crecer en mi pecho. Pase lo que pase, repetí. ¿Incluso si la familia miente? ¿Incluso si muestran favoritismo? ¿Incluso si te lastiman? David asintió con gravedad. Es lo mismo que siempre han hecho, esperando que aceptes las sobras que te dan mientras priorizan a tu hermana. Apreté la mandíbula, mis manos se cerraron en puños. Esto no era solo por Navidad, esto era por toda una vida de ser el segundo lugar. Me senté en la tranquilidad de nuestra habitación esa noche, mirando viejos álbumes de fotos. No los había abierto en años. Página tras página, vi el mismo patrón, mi hermana en el centro de cada evento familiar, sonriendo, rodeada de amor y atención, yo, siempre un poco al lado, presente pero nunca la prioridad. Recordé cumpleaños en los que ella tuvo la fiesta más grande, la bicicleta nueva cuando yo recibí la vieja de mi hermana, la forma en que nuestros padres brillaban de orgullo en su recital de baile, pero apenas reconocieron cuando yo entré en el cuadro de honor. Y ahora la Navidad era solo un recordatorio más de dónde estaba, o mejor dicho, donde no estaba. Cerré el álbum y exhalé temblorosamente. Había pasado años poniendo excusas por ellos, diciéndome a mí misma que no era intencional, que tal vez me lo estaba imaginando. Pero no me lo estaba imaginando, y no iba a fingir más. A la mañana siguiente, senté a Mia y Lucas en la mesa de la cocina. Mami, ¿qué pasa?, preguntó Lucas, frunciendo el ceño. Respiré hondo. Solo quería hablar con ustedes dos sobre algo importante, sobre la familia. Los ojos de Mia se abrieron. ¿Estamos en problemas? Sonreí suavemente. No, cariño, pero quiero hablar de algo que aprendí un poco tarde en la vida. Ambos se enderezaron, escuchando. La familia no se trata solo de con quién estás emparentado, se trata de las personas que están ahí para ti, las personas que te hacen sentir amado, no solo cuando es conveniente para ellos, sino siempre. Lucas inclinó la cabeza. Como tú y papá. Exactamente, dije, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar su pequeña mano. Mia se mordió el labio. Esto es por la abuela y el abuelo. Dudé, pero luego asentí. Sí, lo es. Intercambiaron una mirada. Eran jóvenes, pero no ajenos, habían notado cosas, incluso si no las habían entendido completamente. Lucas jugueteó con su cereal. No vinieron para Navidad, Mia frunció el ceño. Y no nos consiguieron nada. Tragué el nudo en mi garganta. Ellos los aman, dije con cuidado, porque nunca les diría a mis hijos lo contrario, pero a veces la gente no sabe cómo demostrar amor de la manera correcta. Y cuando la gente sigue lastimándote a propósito, tienes que decidir si todavía los quieres en tu vida. Lucas frunció el ceño. Como cuando alguien es malo en la escuela y no se detiene. Sí, dije, con el corazón dolido, exactamente así. Mia estuvo callada por un largo momento. Luego, finalmente, preguntó, ¿entonces, todavía los vamos a ver? Miré entre mis hijos, sintiendo todo el peso de mi decisión. No, cariño, no lo haremos.
Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas, no porque los extrañara, sino porque entendía. Y luego, para mi sorpresa, asintió. Está bien. Lucas pareció aliviado. ¿Podemos hacer panqueques ahora? Solté una risa acuosa. Sí, cariño, podemos hacer panqueques. Mientras se bajaban de sus sillas, riendo sobre los ingredientes, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba tratando de arreglar algo que nunca fue mío para arreglar. No estaba persiguiendo una aprobación que nunca fue para mí. Estaba rompiendo el ciclo, y ese fue el mejor regalo de Navidad que pude haberles dado a mis hijos. Habían pasado 2 semanas desde que bloqueé a mis padres, 2 semanas de silencio, 2 semanas de paz. Y luego, las cartas comenzaron a llegar. La primera llegó en un sobre con la letra de mi madre. Mi estómago se retorció en el momento en que lo vi. Debería haberlo tirado, pero la curiosidad, o tal vez los viejos hábitos, me hicieron abrirlo. Daisy, cariño, comenzaba. Me detuve allí, ya sintiendo la ira crecer en mi pecho. ¿Cariño? ¿Así es como empezaba esto? Después de lo que habían hecho, después de elegir a mi hermana por encima de mí, por encima de mis hijos? Me obligué a seguir leyendo. No entiendo por qué estás haciendo esto. Somos familia. Las familias tienen desacuerdos, pero siempre vuelven a estar juntas. Nunca quisimos lastimarte. Estás exagerando. Exagerando. Esa palabra otra vez. Apreté la mandíbula y seguí. Pensamos que entendías que las cosas han estado difíciles financieramente. No teníamos suficiente para hacer una gran Navidad para todos, así que hicimos lo que pudimos. Tu hermana también ha estado luchando, ¿sabes? Necesitaba nuestra ayuda. ¿Por qué nos castigas por eso? Solté una risa corta. Así que esa era su excusa, que tenían que elegir porque no tenían suficiente para todos. Tenían dinero para una Navidad de lujo para mis sobrinas, pero nada para mis hijos. Había pasado años dándoles el beneficio de la duda, ya no. Doblé la carta cuidadosamente y la coloqué en la basura. 3 días después, recibí un mensaje de texto. Esta vez era de mi tía, la hermana mayor de mi madre. Dudé antes de abrirlo. Hola Daisy, acabo de tener una larga conversación con tu mamá. Está muy molesta. Ha estado llorando por todo esto. No entiende por qué estás siendo tan dura. Sabes cuánto te ama, ¿verdad? Puse los ojos en blanco. Ahí estaba, el clásico viaje de culpabilidad. Cuando no podían intimidarme para que cumpliera, intentaban avergonzarme para que perdonara. No respondí de inmediato. En cambio, me quedé mirando el mensaje, dejando que el peso de este se asentara. Mi madre había estado llorando. ¿Dónde estaban esas lágrimas cuando mis hijos se sentaron junto a un pequeño árbol, desenvolviendo regalos baratos, creyendo que sus abuelos no podían permitirse más? ¿Dónde estaba esa angustia cuando los hijos de mi hermana presumían de sus zapatillas de diseñador y sus nuevos aparatos electrónicos? ¿Dónde estaba su tristeza cuando me enteré a través de una publicación en las redes sociales de que mis propios padres habían celebrado la Navidad sin nosotros? No estaban llorando por mí, estaban llorando porque habían perdido el control sobre mí, porque por primera vez en mi vida, me negaba a ser la hija que se tragaba sus sentimientos solo para mantener la paz. Respiré hondo y finalmente escribí mi respuesta: no está molesta porque me lastimó, está molesta porque finalmente me defendí. Y si no puedes entender eso, entonces tal vez deberías dejar de ser su mensajera. Presioné enviar. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocada. El último intento llegó a través de una vieja amiga de mi madre, alguien con quien no había hablado en años. Un mensaje de Facebook: Daisy, solo quería comunicarme. Tu mamá está devastada. No sabe cómo las cosas se pusieron tan mal entre ustedes. Me pidió que te dijera que te ama. Está desconsolada por lo que pasó. Sé que estás molesta, pero ¿no puedes simplemente hablar con ella? La vida es demasiado corta para este tipo de rencor. Me quedé mirando el mensaje, con los dedos sobre el teclado. Todavía no lo entendían. Esto no era un rencor, esto era un límite, una decisión de dejar de perseguir a personas que dejaron en claro que no era una prioridad. Y, sin embargo, se negaron a reconocer lo que habían hecho.
No hubo disculpas, no hubo asunción de responsabilidad, solo más manipulación. Esta vez, respondí con una sola oración: si está desconsolada, es solo porque finalmente la trataron como ella me trató a mí. Esa noche, David me encontró sentada en el sofá, con mi teléfono boca abajo a mi lado. ¿Más mensajes?, adivinó. Asentí. ¿Más viajes de culpabilidad? Sí. Se sentó a mi lado, mirándome de cerca. ¿Estás bien? Lo pensé por un momento, y luego, para mi sorpresa, me di cuenta de que lo estaba. Porque por primera vez en mi vida, no estaba esperando que mis padres se preocuparan. No estaba desesperada por su aprobación. No me aferraba a la esperanza de que algún día me tratarían como yo siempre los había tratado a ellos. Había terminado. Y eso se sintió como libertad. David tomó mi mano, dándole un apretón. Bien. Y así, supe que esto era lo que se sentía el amor verdadero. Pasaron 2 meses sin una palabra de mis padres, mi hermana o cualquier otra persona que llevara sus mensajes cargados de culpa. 2 meses de paz, de cenas con mi esposo e hijos, de risas alrededor de la mesa, de fines de semana dedicados a crear recuerdos sin la sombra de la obligación familiar que se cernía sobre mí. Al principio, se sintió extraño, como si faltara algo. Pero luego me di cuenta de que lo que estaba sintiendo no era pérdida, era alivio. Pero justo cuando pensé que me había alejado por completo de la familia que había elegido desecharme, sucedió algo que me obligó a redefinir lo que realmente significaba familia. Fue a fines de febrero cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi tía Linda, la hermana menor de mi padre. Dudé antes de abrirlo. Linda siempre había sido diferente del resto de la familia. No era parte del drama, no estaba enredada en los juegos de mis padres. Siempre había sido amable, pero nunca habíamos sido cercanas. Su mensaje era simple: hola Daisy, sé que las cosas han sido difíciles con tus padres. Solo quería que supieras que te veo, y si tú y los niños alguna vez quieren venir a cenar, mi puerta siempre está abierta. Me quedé mirando la pantalla, mi corazón se apretó. No hubo viaje de culpabilidad, ni intento de manipularme para que volviera, solo una oferta, una invitación, no una expectativa. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder: eso sería muy agradable. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo inesperado: esperanza. El fin de semana siguiente, David y yo metimos a los niños en el coche y condujimos hasta la casa de Linda. No era una mansión como la casa de mis padres, pero era cálida, llena del olor a comida casera y el sonido de las risas. Linda nos recibió en la puerta, con el rostro iluminado. ¿Lo lograron? Se inclinó, sonriendo a Mía y Lucas. Ustedes dos deben estar congelados. Entren, hice chocolate caliente. Los niños la adoraron al instante. Mientras se acomodaban con sus bebidas, Linda me condujo a la cocina. Sé que no quieres hablar de eso, dijo suavemente, pero solo quiero que sepas que no estoy de acuerdo con lo que te hicieron. Las lágrimas picaron mis ojos. Ni siquiera piensan que hicieron nada malo. Linda suspiró. Por supuesto que no. Así son ellos. Esperan que todos los atiendan, que los perdonen sin rendir cuentas. Asentí, tragando saliva. No solo me lo hicieron a mí, se lo hicieron a mis hijos. Sus ojos se suavizaron. Y es por eso que estás haciendo lo correcto. Proteger a tus hijos de personas que solo aman condicionalmente, esa es la mejor decisión que podrías tomar. Respiré temblorosamente. Entonces, ¿por qué todavía duele? Porque eres una buena persona, Daisy, y las buenas personas siempre esperan algo mejor. Pero a veces lo mejor que puedes hacer por ti misma es aceptar que no cambiarán y dejar de esperar que lo hagan. Miré alrededor de su acogedora cocina, la forma en que había recibido a mi familia con los brazos abiertos, y me di cuenta de que tal vez no había perdido a la familia, tal vez solo había encontrado a los que realmente merecen ser llamados así. La noche fue todo lo que una vez esperé tener con mis propios padres. El esposo de Linda jugó juegos de mesa con Mía y Lucas, riendo mientras inventaban sus propias reglas. La cena estuvo llena de conversaciones que se sintieron fáciles, no forzadas. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que demostrar mi valía. Linda no me veía como la hija de reserva, la que tenía que aceptar las obras de atención que quedaban, me veía como familia y me trataba como tal.
Mientras conducíamos a casa esa noche, miré por el espejo retrovisor a mis hijos, profundamente dormidos en el asiento trasero. David se acercó y me apretó la mano. ¿Estás bien? Sonreí suavemente. Sí, creo que sí. Porque tal vez la familia no se trataba de sangre, tal vez se trataba de quien se presentaba, quien te amaba sin condiciones, quien te hacía espacio sin hacerte rogar por ello. La primavera llegó rápidamente, lavando los fríos restos del invierno. Con ella llegó algo más, claridad. Ya no me despertaba esperando una llamada de mis padres. Ya no dudaba antes de revisar mis mensajes, preparándome para otro intento de culpa o manipulación. Ya no me importaba si alguna vez entenderían por qué me alejé, porque finalmente lo entendí yo misma. Ya no estaba enojada, no estaba esperando un cierre, ya me lo había dado a mí misma. Habían pasado 4 meses desde Navidad cuando mi madre finalmente encontró una manera de contactarme nuevamente, una carta, otra más. David fue quien la recogió del buzón, sosteniéndola entre 2 dedos como si pudiera morder. ¿Quieres leerla? Respiré hondo, mirando la letra de mi madre en el sobre. Luego, sin dudarlo, la tiré a la basura. David levantó una ceja. Así de fácil. Sonreí, y lo dije en serio. Sí, lo es. Durante años, me dije a mí misma que la familia era para siempre, que no importa cuántas veces mis padres eligieran a mi hermana por encima de mí, no importa cuántas veces me trataran como una ocurrencia tardía, tenía que aferrarme porque así es la familia. Pero finalmente había aprendido la verdad, la familia no se trata de ADN, se trata de las personas que te hacen sentir amado, seguro y visto. Y mis padres, habían pasado toda una vida demostrando que no eran esas personas. El fin de semana de Pascua llegó, y por primera vez, no sentí ninguna obligación de comunicarme con mis padres. En cambio, pasamos el día en la casa de la tía Linda. Los niños corrían por el patio trasero, buscando huevos de Pascua, mientras Linda y yo nos sentábamos en el porche, bebiendo café y viéndolos jugar. Esto es agradable, dijo Linda, tener a la familia cerca. Sonreí. Sí, lo es. Dudó por un momento antes de agregar, sé que no es lo mismo, Daisy. Sé que probablemente todavía los extrañas, de alguna manera. Pensé en eso. Los extrañaba, o extrañaba la idea de ellos, los padres que había querido que fueran en lugar de los que realmente eran. Respiré hondo, dejando que la cálida brisa se llevara el peso que una vez había estado tan pesado en mi pecho. No, dije honestamente, no lo hago. Y por primera vez, supe que era verdad. Esa noche, hice algo que no había hecho desde Navidad. Revisé fotos antiguas de mis padres, mi hermana, la vida a la que una vez había tratado tanto de aferrarme. Y luego, una por una, las borré. No por enojo, no por despecho, sino porque ya no las necesitaba. Había terminado de mirar atrás. Había terminado de preguntarme si había tomado la decisión correcta. Había terminado de dar amor a personas que se negaban a devolverlo. Dejé mi teléfono, exhalé profundamente y cerré los ojos. Lo había dejado ir. A la mañana siguiente, mientras preparaba los almuerzos de los niños, Mia preguntó de repente, «Mami, ¿volveremos a ver a la abuela y al abuelo?» Hice una pausa, mirándola a su carita, tan llena de inocencia, tan inconsciente del peso detrás de esa pregunta. «No lo sé, cariño», dije honestamente. Lucas inclinó la cabeza. ¿Los extrañas? Pensé en eso. ¿Lo hacía? No, dije suavemente, extraño lo que pensé que teníamos, pero amo lo que tenemos ahora aún más. Mia asintió, como si entendiera, de la manera simple y sabia que los niños suelen hacer. Y así, fue suficiente. Los meses se convirtieron en un año, y en ese tiempo, construí algo mejor que la familia que había perdido. Construí una vida llena de amor, honestidad y respeto. Construí nuevas tradiciones con las personas que se presentaron por mí. Y lo más importante, dejé de esperar amor de personas que ya me habían demostrado que no estaban dispuestas a darlo. Porque la mejor venganza no era la ira ni la amargura, era la felicidad. Y finalmente la había encontrado.